Muy bien. Y vamos a compartir la pantalla. Bueno, entonces, como les decía, el día de hoy vamos a ver una pequeña introducción a electroquímica. Quizás los alumnos más avanzados ya, digamos, dominen esto a la perfección, lo cual no, digamos, es de esperarse. Y pues los que es su primer contacto con la electroquímica así de agresivo, pues a lo mejor esto les puede ayudar para que lo que comentemos después sea mucho más provechoso. ¿Sale? Bueno, vamos a hacer esta presentación. Son dos presentaciones las que voy a hacer. Y me paro al terminar esta para ver si hay alguna duda, comentario y proseguimos. ¿De acuerdo? Entonces, lo que siempre nos gusta comentar es cuál es la diferencia entre una reacción redox y una reacción electroquímica. Entonces, piénsenlo unos 20 segundos, ¿sí? Y reflexionen, ¿cuál es la diferencia entre una reacción redox, ajá, que es la que nos enseñan creo que desde la prepa o antes, ajá, y una reacción electroquímica, ajá? ¿Cuál es la diferencia? ¿O acaso es exactamente la misma cosa? ¿Son dos cosas diferentes o son la misma cosa? Entonces, piénsenlo ustedes un momento. Si quieren, aquí les dejamos un par de ilustraciones. Un ejemplo de una reacción redox es esta que se ilustra aquí, muy conocida, ¿sí? Si sumergimos un pedacito de zinc metálico en una disolución que tiene iones cobre, va a haber una reacción y es una reacción redox porque hay oxidación y reducción, ¿sí? Y vemos el cambio como lo muestra la imagen. Y una reacción electroquímica se puede ilustrar con este otro dibujito. ¿Sí? Y es la misma, ¿eh? Les estoy poniendo exactamente mismos reactivos y productos. Zinc metálico con cobre disuelto genera cobre metálico y zinc disuelto, zinc en disolución acuosa. Entonces, a ver, algún participante que quiera compartir su respuesta, su reflexión, ¿son la misma cosa, una reacción redox o no? ¿Alguien que quiera compartir su reflexión? Ok, aquí hay una respuesta y dice, la reacción redox no necesita de una diferencia de potencial para efectuarse. Ok, como que hay empiezan a haber una diferencia que tiene que ver con esta cosita de acá. Ajá. Arturo nos dice, la reacción electroquímica está compartamentalizada, ¿ok? Es decir, que estamos encerrando, ajá, las partes de la reacción como en secciones, en compartimentos separados. Eso también es correcto. Aquí no, en la reacción redox directa, todo ocurre en la misma región. Ok, estas dos cosas que, que mencionan, bueno, la última es correcta. Ajá. La primera, de no necesitar un potencial, no todas, ¿eh? Hay reacciones electroquímicas que tampoco necesitan un potencial, ¿eh? Solitas ocurren. Y un ejemplo así clarísimo es si tienen ahorita su laptop o su celular funcionando, está ocurriendo una reacción electroquímica sin potencial, o sea, sin imponerle potencial. Aquí leemos más respuestas. La reacción electroquímica, perdón, una es espontánea y la otra es inducida por una fuente externa. Ok, hay que puntualizar,
esta idea. Ajá. Sí suceden las dos cosas, pero no es la diferencia, digamos, real entre estos dos casos. La reacción electroquímica requiere de un medio conductor para generar el intercambio de electrones, ánodo-cátodo, y la reacción se lleva a cabo sobre ellos. Aquí es un punto muy importante y ya están acertando en las ideas, leyendo más. La reacción electroquímica tiene electrodos, ahorita vemos qué es eso, ¿sí? Es correcto. En la reacción redox se transfieren los electrones y en la electroquímica la energía química, ajá, se transforma en energía eléctrica. Ajá. Hay un sistema eléctrico en la reacción electroquímica, ¿ok? Una ocurre en el seno de la disolución y la otra en la superficie. Pues, aunque no lo crean, en ambos casos la reacción ocurre en la superficie nada más. Aquí, si se dan cuenta, ¿dónde va a reaccionar el zinc? Pues en la superficie del zinc. Ajá. Y ahí se deposita también el cobre. En la disolución realmente no pasa reacción electroquímica. Uh-huh. En una reacción electroquímica el equilibrio es forzado por medio de la inducción de una corriente y ocurre en la interfase del material conductor y la disolución. Ok, entonces hay buenas ideas, hay ideas que están allí un poquito, hay que revisarlas y ahorita las vamos a elucidar. Déjenme darle entrada a dos colegas más. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? Si hay diferencia, sí hay diferencia entre estas dos reacciones. Una reacción redox, acuérdense, es un intercambio de electrones. ¿Dónde ocurre el intercambio de electrones en la reacción redox? Pues ocurre de manera directa, ¿sí? O sea, entre el zinc, por ejemplo, zinc y cobre, allí se da el intercambio de electrones directo, ¿sí? Si yo quiero agarrar un electrón ahí, pues no voy a poder. Realmente no voy a poder. ¿Por qué? Porque la transferencia se da directa, cercana, contacto cobre-zinc y hacen el intercambio de electrones. Una de las principales diferencias es de que acá en la celda, como bien comentaron, compartamentalizo, es decir, separo en dos compartimentos, en dos sistemas, ajá, por decirlo de una manera, la reacción. Ajá, y en vez de que la transferencia de electrones sea de manera directa, que el zinc le transfieran los electrones directo al catión cobre, lo que vamos a hacer aquí es ayudarnos de un conductor eléctrico, que es pues, un alambre, ¿no? Un alambre de metal, para transferir esos electrones. Es decir, voy a poner al alambre como un intermediario. Él va a ser el que conduzca a los electrones de un metal hacia el otro, ¿sí? Ocurre en la superficie, sí, y en los dos casos, insisto. Aquí, ¿dónde se oxida el zinc? Se oxida de la placa. ¿Y dónde reacciona el cobre de la disolución? Va a reaccionar el cobre que esté vecino, ¿sí? Junto a esa placa. El cobre que esté, los cationes de cobre que estén lejos de la placa, pues no van a reaccionar, es decir, no se van a reducir allí en ese lugar. Tienen que llegar hasta la plaquita de zinc, ¿sí? Y entonces recibir los dos electrones para formar el cobre metálico. Mismo asunto aquí, nada más que, pues como mencioné, aquí los electrones son transferidos a través de este mediador o de este intermediario llamado conductor eléctrico, que no es más que un cable, ajá, un alambre de metal, ¿sí? Y se da el intercambio. Ahora, como esta es una corriente eléctrica, para que fluya la corriente tenemos que cerrar el circuito. Si un circuito está abierto, pues la corriente no fluye, ¿sí? Entonces, de aquí de la placa del zinc, que es donde ocurre la oxidación, es decir, el zinc libera, por así decirlo, los electrones. Los electrones tienen este camino, ¿sale? Tienen este camino y llegan hasta el cobre, donde el cobre pues, los recibe. Ajá.
Pero ya de aquí, que son las disoluciones, tenemos también que asegurar la conducción eléctrica, ¿sí? Y por la disolución, pues, no se conducen los electrones, pues no, aquí los electrones no pueden estar fluyendo como lo hacen en el metal. Entonces, para asegurar que aquí haya conducción eléctrica, que no es otra cosa más que conducción de cargas, pues ponemos iones. Los iones son especies cargadas que pueden estar muy cómodamente en disolución y cuando hay un flujo de corriente en el metal o en el conductor eléctrico, los electrones son los que fluyen y transportan la corriente. En la disolución son los iones los que permiten ese flujo de corriente. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la principal diferencia, que aquí el intercambio electrónico es directo. Por decirlo así, yo no puedo enterarme de cuántos electrones están pasando, cuántos ya se intercambiaron, si ya acabó la reacción. Es complicado. Ajá. Sin embargo, aquí, al pasar los electrones por el conductor metálico o electrónico, yo puedo medir la cantidad de electrones que se está pasando. Yo puedo aprovechar los electrones que están fluyendo aquí como una corriente eléctrica y hacer funcionar un foco o un aparato, lo que sea, ¿sí? Y pues yo también puedo parar la reacción, ¿no? Pueden quedar sumergidos el zinc, la placa de zinc y de cobre, y yo simplemente con abrir el circuito detengo la reacción, ¿sí? Y siguen sumergidos. Acá no hay manera de detener la reacción a menos que yo saque completamente la placa de zinc. Es la única manera, ¿sí? Acá los electrones en la reacción redox yo no los puedo aprovechar, no los puedo medir. Si le conecto esto a un foco, no va a encender. ¿Por qué? Pues porque los electrones no están fluyendo a través, sino es un intercambio directo. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la principal, digamos, característica de una reacción electroquímica. Y o sea, nada más ponerle el alambre aquí, el tener la posibilidad de que los electrones fluyan por aquí, es la razón de pues toda la electroquímica, básicamente. ¿De acuerdo? Bueno, para repasar unos conceptitos, bueno, aquí les pongo la reacción que ocurre en este caso, ¿sí? Que es, bueno, el zinc metálico con el cobre divalente, genera zinc divalente y cobre metálico, ajá, la reacción redox. Y acá, en este lado, pues podemos separar, partir, ¿no? Las reacciones en la oxidación del zinc y la reducción del cobre. Y vean que aquí yo, tanto gráficamente, ¿no? En el esquema les digo que aquí podemos medir los electrones, pues las reacciones también lo están, las reacciones de semicelda también lo están poniendo en evidencia. Aquí yo ya puedo, bueno, no es de que los vea, pero puedo medir los electrones, ¿sí? Puedo hacer algo con estos electrones. Ajá. Y aquí no aparecen los electrones en ningún lado porque el intercambio es directo. ¿De acuerdo? Aquí sí, aquí ya los puedo ver. Bueno, ustedes ya deben recordar que, bueno, este proceso, ¿no? De zinc 0 a zinc 2 más, pues se llama oxidación, porque está perdiendo electrones, y el cobre aquí se está reduciendo, ¿sí? Es una reducción, ¿de acuerdo? Eh, siempre, 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 donde ocurra la oxidación, ¿sí? Donde ocurre la oxidación, en ese lado le vamos a llamar ánodo. Ajá. Es un proceso anódico o es un ánodo cuando estamos hablando de una oxidación. Cuando hablamos de una reducción, decimos que este lado o este electrodo se llama cátodo, ¿sale? Entonces, acuérdense, la oxidación es en el ánodo, la reducción en el cátodo, ¿de acuerdo? Ok, a ver, déjenme ver aquí. Escribe aquí en el chat, dice, entonces podríamos resumir que una reacción electroquímica podemos obtener trabajo y es su principal diferencia. Pues sí, no, vaya, ahorita vamos a abundar más. Es una de las opciones. La reacción electroquímica puedes obtener trabajo, ¿sí? Si la reacción es espontánea. Si no es espontánea, pues
más bien te va a costar trabajo a ti hacer la reacción, ¿sí? Pero sí, el poder ver a los electrones, ¿a qué me refiero con verlos? O sea, que podamos medirlos, ajá, ya sea la corriente, la carga tal cual, o medir una diferencia de potencial. El poder ya medir eso es lo que abre las opciones para usar estas reacciones electroquímicas o estas celdas para pues, ver todo lo que vamos a platicar durante el curso, ¿sale? Entonces, sí quedó claro, César. Ahí coméntame. Y sí, es una posibilidad. O sea, la celda podemos obtener trabajo siempre y cuando, o energía, ¿no? Siempre y cuando la, la reacción sea espontánea. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, en el ánodo, oxidación, en el cátodo, la reducción. ¿De acuerdo? Si se les olvida, acuérdense que ánodo empieza con vocal y oxidación también, entonces van en el mismo lado. Y cátodo y reducción empiezan con consonante y también van del mismo lado, ¿sí? Otra que nos gusta un poco es, vean las iniciales. Cátodo C, reducción R, oxidación O y ánodo A. Entonces, si juntan esas 4 letras, ahí en el laboratorio decimos que es la regla de la rana, porque se forma la palabra CROA. Ajá. CROA, C-R-O-A. Y nos recuerda que en el cátodo está la reducción, CR, y en la oxidación, en el ánodo, CROA, ¿no? Entonces, digo, es una regla mnemotécnica, ¿eh? Ustedes lo pueden aprender de memoria tal cual o con una regla mnemotécnica. Muy bien. Dice Guillermo, entonces se puede controlar la reacción cuando se impone un potencial. Ándale. Pues, ¿qué creen? Que es justamente lo que vamos a comentar. Una ventaja muy importante es poder tener control de las reacciones electroquímicas, ¿sí? Aquí tengo mi celda de esquematizada y lo que yo puedo hacer es, uno, poner los sistemas conectados y nada más medir la diferencia de potencial. Es decir, voy a poner un voltímetro y simplemente mido la diferencia de potencial para darme una idea de cuánta energía, por ejemplo, ajá, cuánta potencia me puede dar una celda, ¿sí? Es más o menos lo que podemos hacer con las pilas, ¿no? Cuando ya están por descargarse, podemos ver, medirles ahí con el multímetro, con un voltímetro, pues cuánto le queda de carga y cómo sabemos, pues le medimos una diferencia de potencial. Pero ojo, aquí, cuando estamos midiendo el puro potencial, no está ocurriendo una reacción electroquímica, simplemente estoy midiendo digamos, la cantidad de energía a través del potencial eléctrico que me puede aportar este dispositivo, ¿sí? Entonces, esta es una cosa. Yo puedo nada más medir la diferencia de potencial. Ajá. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Bueno, le puedo conectar un amperímetro y ahora sí dejar que la corriente fluya, ¿no? Y vean que era como en la figura anterior, los electrones fluyen con la reacción espontánea. Aquí tenemos el sistema del zinc, se oxida, libera los electrones al metal, los electrones fluyen por aquí, los puedo monitorear con el amperímetro y después llegan hasta el cobre para, para que el cobre en disolución se reduzca, ¿sí? Y ahí está. Ahora, en vez de amperímetro, puedo poner un foco, un celular, o sea, todo un dispositivo para aprovechar esa energía, simplemente para aprovecharla. No la estoy midiendo, no la estoy analizando, simplemente estoy aprovechando la energía. Es decir, en pocas palabras, estoy usando este dispositivo como una pila, ajá, en funcionamiento, ¿sí? Ahora, también puedo poner el amperímetro no nada más para dejar que se descargue, ¿no? La pila, ¿sí? O que la reacción ocurra, sino para medir cuánta electricidad, cuántos electrones están pasando por el circuito. Y esa cantidad de electrones o esa corriente eléctrica me puede dar información sobre el sistema, ¿sí?
Entonces me puede dar información de la concentración de los iones, me puede dar información, por ejemplo, si uso esa corriente para cuantificar iones, pues ahí estoy cuantificando la concentración. Es como una primera visión de que esto me puede servir para cuantificar, ¿sí? Iones, una especie en disolución. Si, por ejemplo, aquí le cambio zinc y le pongo otro metal, ¿sí? Aquí, recuerden, el zinc se oxida perdiendo 2 electrones, pero le puedo poner, no sé, otro metal como litio, no sé, bueno, no, litio no reaccionaría, plata, ¿no? Y si la reacción fuera espontánea, la plata se oxida, pero nada más perdiendo un electrón. Ajá. Y si le pongo, no sé, hierro y que el hierro se oxide hasta hierro 3 más, por ejemplo, y que la reacción fuera espontánea, pues es una oxidación vía 3 electrones. Entonces, dependiendo del metal, pues la corriente va a cambiar, porque la plata va a liberar una cantidad de electrones, el zinc va a liberar otra, el hierro otra, ¿sí? Y cuantificando la cantidad de electricidad o de electrones, puedo caracterizar el material que está aquí. Es un material muy sencillo, un metal simplemente, pero lo puedo, digamos, este es como el panorama de decir, entonces esto no solamente me sirve para cuantificar, sino también para caracterizar materiales. Ahorita nada más estamos viendo los metales, pero esto trasciende a más que los metales, mucho más que los metales, ¿sí? Esto es nada más así, dejando que la reacción ocurra solita. Pero ¿qué podemos hacer también? Bueno, podemos imponer ya sea aquí puse nada más corriente directa o un voltaje directo, puede ser cualquiera de los dos, y puedo tener control. Puedo poner aquí una corriente o un potencial adecuado para forzar a la reacción a que ocurra a la inversa, ¿sí? Acuérdense que el sentido natural es, o sea, si yo lo conecto en cortocircuito, el zinc se oxida, el cobre se reduce y ya. Es lo que pasa por naturaleza. Pero yo con un equipo adecuado que me permita conectarle y mandarle una corriente o un potencial, puedo frenar la reacción natural, es decir, yo sé que naturalmente sucedes, pero yo te voy a contrarrestar. Ajá, o de plano irnos al proceso inverso. Y entonces ahora nosotros podríamos estar oxidando cobre y reduciendo el zinc, ¿sí? Y es, digamos, como el poder que tenemos los electroquímicos para controlar estos sistemas, ¿sí? Esto, pues, ¿dónde ocurre? Pues cuando ya el celular tiene 5 o 3% de carga o de pila, lo conectamos a la corriente y nuestro cargador, nuestro eliminador, lo que está haciendo es justamente esto. Está proveyendo a la pila de nuestro celular o de la computadora o de cualquier equipo recargable un voltaje. Generalmente es un voltaje y a la vez una corriente, para que el proceso inverso de la pila ocurra, ¿sí? Y entonces podamos regenerar, ¿sí?, los reactivos iniciales. Una vez que se regenera el 100% de la pila, pues el dispositivo dice, ya tenemos el 100% de carga, lo podemos desconectar y lo podemos seguir usando, aprovechando la reacción, digamos, espontánea. Entonces, esa es una de las ventajas, yo diría, más grandes de la electroquímica, que te permite tener el control. El que los electrones pasen por aquí, tú los puedes frenar, los puedes parar, los puedes acelerar para que digan, ok, ocurre en esta velocidad, yo quiero que ocurra más rápida la reacción. Entonces podemos tener, digamos, ese tipo de control sobre los sistemas, ¿de acuerdo? Esa es una de las ventajas más importantes y lo que le da tanta variedad a las técnicas electroquímicas, ¿de acuerdo? Ok. ¿Qué variables se miden en técnicas electroquímicas? Pues son muchas, ¿sí? Las que vamos a mencionar, pues no son todas, pero son las principales. Como ya dijimos, se puede medir la intensidad de corriente eléctrica, ¿sí? Muy importante ella. También se puede medir y se debe medir la diferencia de potencial. Estas dos son las variables, pienso, a mi criterio, que son de las más,
vaya, las que siempre se están midiendo, las que siempre se están pues allí monitoreando. Ajá, es siempre o mides cómo varía el potencial o cómo varía la corriente, ¿sí? ¿Qué otras variables pueden intervenir? Bueno, en menor medida, el tiempo, se pueden medir cómo varía alguna de estas dos primeras, intensidad o diferencia potencial respecto al tiempo, y también la carga eléctrica, que depende de la intensidad de corriente y del tiempo. Estas son las variables más comunes. Insisto, no son las únicas, hay otras variables que también se pueden medir, pero pues son las más comunes, ¿de acuerdo? Ok, ahora vamos a conocer, yo creo que lo primero, al menos de forma experimental, lo primero que debemos conocer es con qué trabaja el electroquímico, y el electroquímico trabaja con electrodos, ¿de acuerdo? Trabaja con electrodos, ¿sí? Y hay el arreglo clásico de una celda electroquímica. Ahorita la celda que vimos es de 2 electrodos nada más, ¿no? Bueno, vamos a ver cuántos necesitamos generalmente para hacer electroquímica. El primero se llama electrodo de trabajo, ¿sí? ¿Y para qué me sirve este electrodo de trabajo? Dice para detectar las reacciones electroquímicas. Es el electrodo, ¿sí?, que me va a permitir capturar a los electrones que estén ahí soltando a las especies, o bien proveer los electrones que requieren las especies para que se pueda llevar a cabo las reacciones, ¿sí? Ese es un electrodo de trabajo, y es de ese electrodo donde voy a obtener la información, de donde voy a medir estas variables que ya les comenté para hacer una cuantificación, una caracterización o una síntesis, ¿de acuerdo? Lo vamos a representar como ET. En algunos lados también le llaman electrodo indicador, ¿de acuerdo? Yo le llamo más electrodo de trabajo, en algunos le llaman electrodo indicador, ¿sí? Los electrodos más usados y comunes se elaboran de materiales inertes. Pues sí, lo que quiere uno es de que el electrodo nada más sirva para captar los electrones o liberarlos, no que reaccionen. Ajá. Entonces, por ejemplo, en el caso que les puse ahí del cobre y del zinc, pues no son materiales que uno use muy frecuentemente como electrodos, porque son metales que son fáciles de oxidar. Entonces, se les puede dar una corriente y pácatelas. Ya se oxidó el electrodo, y pues yo quería medir otra cosa a lo mejor, y el electrodo no funciona. Entonces necesitamos materiales pues que sean inertes, es decir, principalmente que sean difíciles de oxidar o de reducir también, ¿no? Pero generalmente los electrodos son muy proclives a la oxidación. Entonces, ¿de qué material los hacemos? Bueno, pues los que tienen mucho dinero, de platino. Eh, bueno, realmente no es de que sean carísimos, pero bueno, son caros. Y el platino, pues es un metal muy conocido por su inercia, ¿no? O sea, no reacciona fácilmente. Otro metal que pues también no canta mal las rancheras es el oro, ¿sí? También es un metal noble que reacciona, pues digamos, le tenemos que poner una buena cantidad de potencial para lograrlo oxidar, y entonces sirve también como electrodo de trabajo. Y un material también muy común y muy eficiente es el carbón vitrio. Ajá, es una forma alotrópica del carbono, que ustedes saben que el carbono, el vitrio, el grafito también, son conductores eléctricos. Entonces, el carbón vitrio como conductor es bueno, y también tiene, digamos, una propiedad de que no tan fácilmente se oxida, resiste bien las corrientes, los potenciales, y me permite trabajarlo como un electrodo indicador o un electrodo de trabajo, ¿de acuerdo? Aquí les puse nada más unas imágenes de electrodos de trabajo, ¿sí? Estos dos que les presento son mallas bueno, no mallas, placas de platino. Ajá. Todo este cuadrito es lo que se sumerge en la disolución y donde van a ocurrir las reacciones de oxidación o de reducción. Acuérdense que aquí separamos, ¿no?, las reacciones, y entonces aquí o va a ocurrir la oxidación
y en otro lado, luego vemos dónde ocurre la reacción complementaria, ¿sí? Estos palitos de aquí es un extremo de alambre donde se conectan a los equipos, al potenciostato. Ajá. Aquí vemos otro electrodo que es una placa más chiquita. ¿Sí? Generalmente estos electrodos, hay también más grandes, se les llama pues macroelectrodos, pues ya podrían caer como macroelectrodos porque son electrodos grandes, ¿sí? Tienen una área de contacto muy amplia. Entonces se llaman macroelectrodos, ¿sí? Y esta es una cubierta plástica de aislante para que no todo el alambre esté en contacto con la disolución, sino simplemente la plaquita, ¿sí? Otras presentaciones son, por ejemplo, los espirales o estas que son mallas, ¿sí? Si lo ven es un cilindro y la pared del cilindro está formada de una malla de platino también, son electrodos de platino, y por el tamaño que están tan chonchos, tan grandotes, pues también se llaman macroelectrodos, ¿sí? Ahorita en la siguiente presentación haremos mención de estos electrodos, ¿sale? Que son macroelectrodos. Y hay otros electrodos, aquí les pongo un ejemplo, estos son electrodos de carbón vitrio, solo el carbón es este punto, esta ruedita negra, ajá, ese es el carbón vitrio, ¿sí? Vean, otra vez el empaque de plástico y la terminal, el alambrito metálico para conectar, ¿sí? Como ven, comparar esta superficie de este circulito a la de la placa o a la de la malla, pues esta superficie ya es considerablemente menor, ¿sí? Estos se llaman microelectrodos, ¿sí? Sus diámetros de estos electrodos van desde los 1 o 2 milímetros de radio o de diámetro, ajá, hasta yo creo que 1 centímetro a lo mejor podemos encontrar electrodos. Estos se llaman microelectrodos, ¿sí? ¿Hay electrodos más chiquitos? Sí, todavía más chiquitititos, del grosor de un cabello, por ejemplo. Esos se llaman ultra microelectrodos, o sea, la superficie de contacto es extremadamente pequeña. Y esos tienen sus usos muy particulares también en electroquímica. Generalmente usamos para estudios de cuantificación y de caracterización este tipo de electrodos, ¿sí? Los microelectrodos, como estos de carbón vitrio, son los más usados en las técnicas. Ya para la síntesis y la transformación, pues usamos los macroelectrodos porque necesitamos transformar mucha materia. Ajá. Entonces, este es nada más un ejemplo visual, ajá, de cómo son algunos electrodos. Ujú. Luego, como necesitamos monitorear o medir el potencial, acuérdense que el potencial eléctrico o el potencial de celda, pues no se puede medir de manera absoluta. Ajá. Entonces siempre vamos a necesitar una referencia, ¿sí? Entonces para medir este potencial necesitamos este electrodo que va a llamar electrodo de referencia, que simbolizamos como ER. Ajá. ¿Y cuál es una característica así fundamental del electrodo de referencia? Pues que debe de ser inmutable, ¿sí? Inmutable, ¿de acuerdo? Es decir, que no cambie. ¿Por qué? Porque el electrodo de referencia tiene su potencial definido o dado por su composición. Y si cambia de composición, pues va a cambiar el potencial. Y si cambia el potencial, pues va a cambiar la referencia y entonces mis mediciones van a tener un error pues considerablemente importante, ¿sí? Ahora, ¿hay electrodos que sean inmutables? Pues no, eso es el ideal, pero bueno, se trata de mantenerlo lo más estable posible. ¿Cómo lo logramos? Bueno, para ello requerimos que la composición se mantenga constante, ajá, es decir, que no cambie la composición y que esté separado del sistema, como mencionaron aquí en el chat, compartamentalizado, ¿sí? Para que no se mezcle con demás cosas y cambie el potencial. El objetivo es de que su potencial no cambie para que me sirva como referencia. Si no, pues no me sirve, ¿sí? Los ejemplos de electrodos de referencia, pues el más mencionado es el electrodo normal de hidrógeno, porque es una referencia universal, pero al menos yo jamás he trabajado con uno de esos y espero jamás hacerlo, porque es un electrodo bastante complicado de ensamblar o de mantener. Uh-huh.
Entonces, usamos otras referencias más sencillas, como el electrodo de calomel, que es un electrodo de mercurio con cloruro de mercurio, que es mucho más manejable, o también electrodos de plata, cloruro de plata, ¿sí? Estos electrodos de referencia consisten en un metal recubierto por una sal insoluble de ese metal. Ajá. ¿Hay más casos? Sí, hay muchos ejemplos de electrodos de referencia muy similares, ¿no? Tienen un metal recubierto con una sal insoluble, ¿sí? Ahora aquí les presento una imagen más o menos ilustrativa de cómo puede ser un electrodo de referencia. Vean, lo primero que notamos, o sea, a diferencia de los electrodos de trabajo que son así pelones, está la placa de platino expuesta. Aquí no, aquí tenemos todo el sistema encerrado en este tubo, ajá, en este tubo, y solamente tiene este rectangulito que tiene aquí hasta la punta abajo. Es una pequeña membrana por donde se da el contacto con la disolución que vamos a medir. Pero todo lo demás está encerrado, ¿sí? Igual por aquí arriba se puede conectar al equipo. Y adentro ya tiene el sistema que estamos comentando. Por ejemplo, aquí en el electrodo de plata, cloruro de plata, bueno, al menos los que yo he trabajado y he de hecho elaborado, supongan que este cilindro interno es el alambre de plata recubierto, ajá, por cloruro de plata insoluble. Y luego llenamos el tubo con una disolución de cloruros, cloruro de potasio, por ejemplo, para mantener constante el potencial, porque necesitamos los cloruros, dado que la plata, el cloruro de plata está ahí presente, necesitamos asegurar la concentración de cloruros, ¿sí? Y este es un electrodo de referencia muy práctico y muy fácil de usar en el laboratorio, ¿sí? Y más o menos esta es la misma arquitectura de los demás, ¿sí? Entonces, este es un electrodo de referencia y necesitamos que esté lo más estable posible su composición para que el potencial sea constante y sea una buena referencia. ¿De acuerdo? Entonces, les dije que las dos variables principales son el potencial y la corriente. Entonces, el electrodo de referencia me permite medir el potencial, ¿sí? Ahí está la primera variable. La segunda es la corriente, pero no puedo vaya, no es recomendable pasar corriente por el electrodo de referencia, ¿sí? ¿Qué pasa si hago pasar una corriente por el electrodo de referencia? Va a empezar una reacción electroquímica, ya sea de oxidación o reducción. ¿Y qué implica eso? Pues que la composición va a cambiar, ¿sí? En el caso, por ejemplo, del electrodo de plata, cloruro de plata, si empiezo, por ejemplo, a oxidar más plata, la plata que se vaya oxidando va a formar más cloruro de plata. Y si forma más cloruro de plata, la concentración de cloruros al interior del tubo pues va a ir disminuyendo. Y si ustedes analizan la ecuación de Nernst de ese sistema, pues el potencial va a cambiar y ya no me va a servir como referencia. O bueno, voy a medir un potencial, pero ya va a tener un error. Entonces no puedo pasar corriente por el electrodo de referencia, ¿sí? Necesito mantenerlo constante. Y entonces necesito otro electrodo, ¿sí? Para que entonces ese otro electrodo yo pueda pasar la corriente eléctrica por él, ajá, sin comprometer el potencial del electrodo de referencia, ¿sí? ¿Y cómo se llama ese electrodo? Pues le llamamos electrodo auxiliar, abreviado EA, ajá, y pues ese electrodo auxiliar me permite simplemente pasar la corriente eléctrica por él y cerrar el circuito con el electrodo de trabajo para que la corriente fluya entre ellos dos y el potencial se mida entre el electrodo de trabajo y el de referencia. Entonces, se llama auxiliar porque auxilia, ¿no? O sea, nos permite pasar la corriente a través de él, ¿sí? En el electrodo auxiliar, ¿qué características se tiene? Pues que también sean de materiales inertes, de preferencia, no es obligatorio, porque como aquí no me interesa si el material se oxida o no, simplemente quiero que pase la corriente.
este, pues no importa mucho, pero si quieres que tu electrodo auxiliar dure unos buenos años, pues se prefiere usar un material inerte, como los que ya mencionamos, carbón, platino, oro, etcétera, ¿sí? Y una característica muy importante es de que debe de tener un área muy grande respecto a quién, al del trabajo. ¿Para qué? Pues para que no limite la cantidad de electricidad, ¿sí? Para que sea amplio el intercambio de electrones en ese electrodo y la corriente fluya muy bien por él, ¿sí? Entonces aquí les presento algunos ejemplos, en imágenes, claro. Ajá. Aquí están unos alambritos muy, este, delgaditos. Para mí esos no son electrodos. Bueno, yo no los usaría como electrodos auxiliares o los usaría siempre y cuando el electrodo de trabajo fuera muy chiquitito, como un ultra microelectrodo, que les decía que el grosor, el diámetro del electrodo es como de un cabello. Entonces, el grosor de un cabello comparado a estas dimensiones, pues sí, entonces este alambre ya tiene una área superficial pues muy grande, ¿sí? Cuando tenemos estos alambres y necesitamos mayor área, ¿qué podemos hacer? Pues lo que hacemos nosotros es enrollarlos, como aquí estas imágenes, ¿sí? Enrollarlos en forma de espiral para poder aumentar el área, ¿sí? En el espiral, pues ya se aumenta muchísimo el área de contacto y cumple con esta característica, ¿sí? Vean que son metales, pues, eh, digamos, comunes, puede ser incluso zinc, cromo. Aquí por el color, pues pensamos que puede ser cobre. Vean que ya no es tan necesario que sean tan inertes, simplemente que me aseguren que aquí van a transferir los electrones, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los electrodos auxiliares. Algunos están así, es decir, como los electrodos de trabajo que están expuestos, se les llama, y otros también están compartamentalizados, o sea, esto lo encierran en un tubo como el electrodo de referencia, ¿sí? Ahí depende de la técnica, depende de lo que se vaya a hacer, se puede usar así, expuesto o compartamentalizado. Yo en mi experiencia los uso compartamentalizados para evitar que lo que se está generando aquí vaya y contamine mi disolución o se vaya al electrodo de trabajo, ¿de acuerdo? Ok, bien, pues para terminar esta presentación yo creo que ya vamos cerrando también la sesión y no forzarnos. Aquí les presento es un diagrama así de kindergarten, ¿no? De cómo se arregla una celda electroquímica, ¿sí? Y tenemos tres representaciones, ¿sí? El electrodo de referencia, el de trabajo y el auxiliar, ¿no? Vean que el de referencia es con una flechita, el de trabajo con una bolita y el auxiliar con una rayita, ¿sale? Y lo importante aquí es que observen la conexión. Ajá. Repasamos. El electrodo de referencia me permite medir el potencial, debe tener un potencial fijo, constante. En el electrodo de trabajo vamos a tener la reacción electroquímica de nuestro interés, ¿sí? Aquí voy a medir ya sea la corriente, el potencial, de lo que está sucediendo, de lo que me interesa a mí medir, caracterizar o cuantificar, ¿sí? Y el electrodo auxiliar simplemente me permite completar, cerrar el circuito, hacer pasar ahí la corriente, ¿sí? Para que el electrodo de referencia, pues, se mantenga constante en cuanto a su potencial, ¿de acuerdo? Entonces vean que el electrodo de trabajo y el de referencia están conectados y aquí estamos poniendo un voltímetro, aquí no pasa corriente, solamente mido la diferencia de potencial, ¿sí? Y el electrodo de trabajo también está conectado vía un amperímetro con el electrodo auxiliar. ¿Y qué mide el amperímetro? Corriente eléctrica. Quiere decir que la corriente va a estar fluyendo en esta parte del sistema. ¿De acuerdo? Entonces, esta es digamos, la idea a la que quería llegar, para que lo que hablemos después, pues les vaya siendo un poquito más claro a ustedes. ¿Sí? Ok. Bueno, pues la sesión termina a las 2:30. Tenemos 10 minutos. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario de lo que acabo de comentar? Pueden exponerla.
Pueden levantar la mano o tienen allí el chat. Ujú. ¿Alguna pregunta, duda? O pueden abrir también su micrófono y hablar, no hay ningún problema. Profe, disculpe, ¿cuándo Sí. dijo que es que se tendría que utilizar los 3 electrodos? Perdón, no te entendí bien, Ángel. Sí, o sea, ¿cuándo es cuando tenemos que utilizar un electrodo auxiliar? ¿Para cuando queremos hacer qué? Generalmente, en la mayor parte de las técnicas electroquímicas se usan los 3 electrodos porque hay una reacción electroquímica que estás llevando a cabo, ¿sí? Cuando hay una reacción electroquímica, tienes que usar los 3 electrodos. La reacción electroquímica implica que en el circuito se van a mover electrones, ¿sí? Entonces, cuando pase eso, hay que usar 3 electrodos. La corriente se va para el electrodo auxiliar y por otro lado estamos monitoreando el potencial con el electrodo de referencia, ¿de acuerdo? Entonces, muchas técnicas electroquímicas usan los 3 electrodos porque siempre estamos realizando o estamos observando una reacción electroquímica. Hay casos donde solamente requerimos 2 electrodos, el de trabajo y el de referencia. ¿En qué casos, por ejemplo? Dos técnicas que no voy a revisar porque son más sencillas, creo yo, que es la potenciometría. Ajá. Ahí nada más estás midiendo la diferencia de potencial entre los 2 electrodos, pero no fluye corriente eléctrica. Por lo tanto, no hay, reacción electroquímica. Y otra técnica es la conductimetría. En la conductimetría medimos nada más la conductividad o la resistencia de la disolución, pero lo hacemos de una manera con corriente alterna y esa corriente alterna impide que haya reacción electroquímica y por lo tanto, pues también con 2 electrodos es más que suficiente, ¿sí? Entonces, generalmente cuando vaya a haber una reacción, cuando vayamos a transformar un analito, ahí sí necesito los 3 electrodos, principalmente pues para no comprometer pues el potencial del electrodo de referencia, ¿sale? Ok, podría repetir lo del electrodo de referencia. Ahorita lo repetimos con mucho gusto. Aquí hay otra pregunta. Dice, disculpe, ¿el área del electrodo auxiliar debe ser grande para disminuir la resistencia que existe al pasar una corriente en un material, verdad? Pues sí, lo podemos ver así. Acuérdense que un conductor cuando tiene mayor área transversal, su resistencia disminuye. Entonces, sí, lo que queremos es que permita pasar a los electrones, que no sea un impedimento para que la corriente fluya, ¿de acuerdo? Entonces sí lo podemos ver así. También nos preguntan, repetir por qué se puede afectar el electrodo de referencia a partir de la diferencia del potencial. No, el electrodo, cuando mide uno la diferencia de potencial, generalmente lo hacemos, se les llama con voltímetros de alta impedancia, o sea, de alta resistencia, impiden que, que la corriente pase. Y entonces nada más mido el potencial sin permitir el paso de corriente, ¿de acuerdo? Entonces, la diferencia de potencial no afecta al electrodo de referencia. Lo que sí lo afecta es la corriente. Si yo hago pasar una corriente eléctrica por el electrodo de referencia, lo voy a, lo voy a modificar químicamente. Su composición va a cambiar. Y si recuerdan, en la ecuación de Nernst, eh, el potencial depende del logaritmo de las concentraciones de oxidante y reductor. Si hago pasar una corriente, esas concentraciones o esa relación va a cambiar y entonces el potencial ya no va a ser el mismo. Entonces, lo que afecta a los electrodos de referencia es el paso de corriente. ¿De acuerdo? Ajá. Ok, de nada. Y vamos a repetir, me decían, lo del electrodo de referencia. Bueno, a ver, simplemente el electrodo de referencia nos sirve
para poder medir el potencial que se está midiendo o que se está imponiendo, en el electrodo de trabajo. Para eso me sirve el electrodo de referencia. Necesito, hagan de cuenta, un punto de partida en donde yo pueda monitorear todos los potenciales que está sintiendo o que está manifestando el electrodo de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué necesito para esa referencia? Pues que la referencia sea fija, que no se me mueva su potencial, porque si se mueve el potencial de ese electrodo, las diferencias de potencial que voy a estar midiendo, pues voy a estar midiendo valores, pero si esta referencia no es fija, híjole, pues mis mediciones van a tener un error muy, muy grande, ¿de acuerdo? ¿Cómo aseguramos que tengo un potencial constante? Que su composición sea constante. ¿Sí? Es echarle un ojito a la ecuación de Nernst que modela a ese electrodo y asegurar que las especies involucradas, la concentración de las especies involucradas en esa ecuación de Nernst permanezcan constante. Una vez asegurando eso, mi electrodo funciona bien o debería, en lo ideal, funcionar bien como un electrodo de referencia. ¿De acuerdo? Ok. ¿Para qué se usan los microelectrodos? Los microelectrodos los puedes usar para varias cosas. Una es, por ejemplo, cuando tienes celdas muy chiquititas, o sea, cuando tenemos que trabajar en celdas de volúmenes muy pequeños, como 1 mililitro. En 1 mililitro, un electrodo normal simplemente no cabe. Le pones el electrodo y la disolución se queda pegada toda en el electrodo por la pura tensión superficial. Entonces, los ultramicroelectrodos se pueden usar, cuando tienes muy poquito analito, tienes miligramos de analito y le quieres hacer electroquímica, ahí tienes que usar ultramicroelectrodos para poder medir, monitorear lo que estás haciendo, ¿sí? Y en otros casos se usan los microelectrodos, eso igual y lo podremos comentar después en alguna técnica de voltamperometría, pero se usa para eh, estudiar efectos de se me fue la palabra, de la difusión, ¿sí? En disoluciones muy chiquitas, con electrodos muy pequeñitos, se pueden hacer estudios de difusión de los analitos, ¿sí? Entonces, estos son digamos, usos que se les puede dar a los ultramicroelectrodos, ¿sí? Y seguramente deben de haber más, ¿sí? Igual en su momento, pues lo podemos practicar. Ajá. Por eso se hacen, no hay de qué, por eso se hacen mediciones antes de la reacción, ¿sí? Tenemos que monitorear nuestro sistema antes de hacerle cualquier otra cosa, ¿sí? Siempre hacer algún estudio, digamos, previo es muy, muy, muy recomendable, ¿sale? Entonces, es importante también conocer nuestros sistemas antes de empezarle a mover cosas, a mover parámetros. Tenemos que saber qué hay en nuestro sistema, ajá, y cómo eso puede afectar, ¿sale? A nuestro experimento, ¿vaya? Entonces, y de lo que tenemos inicialmente, tenemos que saber, pues, ¿qué le puede pasar? ¿Se va a oxidar? ¿Se va a reducir? ¿Qué le va a pasar? Porque si tampoco tenemos mucha idea, pues podemos meternos en problemas. ¿De acuerdo? Ok, ¿cómo vamos a pasar lista? Como es un curso, digamos, cerrado, ¿no? La lista va a ser a través de actividades, más que lista, porque pues estamos grabando y lo vamos a poner disponible. Más bien, después, ya sea por un correo, pues ya les mandaré, digamos, instrucciones precisas de algunas cosas que tienen que ustedes que hacer. Son muy sencillas, no les va a tomar más de 2 días. No, no es cierto.
unos minutos, que ustedes deben de responder o resolver. Y con eso yo voy a tomar más que lista participación, ¿sí? Entonces, tengan ahí en cuenta que tienen que participar. Son actividades muy sencillas, ¿eh? No los quiero abrumar para que participen y al final pues podamos otorgarles lo que nos están presentando sobre las constancias. ¿Sale? ¿Va a ser en Schoology? No, yo creo que lo más probable es que sea en Classroom. Yo creo que en un correo yo les envío todas las instrucciones para que aquí no salga y no se enteren los demás, que puedan verlo de forma externa, que no sean precisamente del curso, sino ya sea esa información confidencial de nuestro grupo y ustedes puedan participar y con su participación constante pasamos lista, ¿de acuerdo? Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo. Si hay más dudas, más preguntas, me las pueden hacer llegar al correo. Allí en la firma del correo está mi Facebook, está mi WhatsApp y también me pueden ahí preguntar cosas y las retomamos en la sesión. Las clases, no, nada más van a ser, este cambio de horario va a ser nada más los lunes, o sea, hoy y dentro de 8 días. Ya la siguiente sesión del miércoles y del viernes, en ambas semanas, va a ser en el horario que ahí estaba de inicio, ¿sale? Para cada sesión les voy a enviar link. Yo creo que sí, para que evitemos propagación de información. Cada sesión les envío el link para Zoom y en breve, ya sea al ratito o mañana, les envío información sobre las actividades que tienen que hacer para, digamos, nada más decir presente, estoy atendiendo el curso, ¿sale? Sí puedo subir la grabación a Classroom. Para mí lo más fácil a lo mejor es YouTube. Yo les comento finalmente dónde lo colocamos porque también hay colegas que por este cambio de horario no pudieron asistir hoy. Entonces lo voy a poner disponible pues en varios canales para que haya diversidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues ha sido un gusto enorme estar con ustedes. Esta sesión fue introductoria. Yo creo ya con muchas más ganitas el miércoles empezamos con una de las técnicas, o dos, más bien, y ya entramos más formalmente en materia, ¿sale? Un gusto saludarles. Cualquier cosa, pues ahí están mis medios de contacto, ¿sí? Y pues gracias por todo. Que estén muy bien y nos vemos la próxima vez, ¿sale? Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Que estén muy bien. Hasta luego, profe. Hasta Hasta luego. luego, profe. Cuídense mucho. Hasta luego, profesor. Hasta luego, que estén muy bien.